A ver, lo tenemos a José Luis Esper. Gracias, José Luis, por venir. Hace tiempo que no te venía. Un gusto. Hola. ¿Cómo le va? A ver, sos candidato, no te bajás. Sos candidato presidencial. Pero nosotros estamos en pleno crecimiento, ¿qué habla? No, Está bien, me parece de muy ninguna bien. manera. A ver, dos cosas quiero. No acepto la pregunta, ni siquiera la pregunta. Bueno, empecemos, me parece muy bien. Yo decía, por ahí está en duda Cristina, está en duda Macri, no está en duda Está José bien que Luis. estén en duda, porque son parte de la política que ha destruido el país. Todos deberían estar en dudas. Si tuvieran vergüenza no se presentarían. Bueno, ahí empieza, Sí. fuerte, duro. José Pero Luis. si es así, estos tipos, los Cristina, los Macri, han armado un sistema que destruye a la gente de trabajo acá. ¿En qué país la economía destruye a la gente de trabajo? Al empresario, al asalariado, al monotributista. Esto es una cosa de loco lo que pasa Vos acá. hoy no haces distinciones entre Cristina y Macri, ¿te parecen En lo igualmente profundo no, en lo profundo no. responsables Porque de la situación económica en actual? lo profundo no, si hemos, a ver, con Macri hemos firmado el acuerdo número 27 con el Fondo Monetario Internacional en medio siglo de fracaso. Entonces, para el jueguito de fulbito de la política vieja sí, podía hacer diferencia, pero el fracaso económico de Macri es total. Terminamos de nuevo con un acuerdo con el fondo de los que firmó Argentina, que siempre son después de una crisis o en el medio de una crisis, y obviamente para salir de la crisis, ¿qué vas a hacer? En el caso argentino, tenés que prometer que no va a defaultear. ¿Qué hace para que la promesa sea más o menos creíble? Un flor de ajuste. Como el ajuste no es demasiado creíble, brum, la economía más para abajo todavía. Pero esto lo vivimos 1000 veces en medio siglo. Entonces, vos no de le ninguna atribuís- manera hay diferencias sustantivas. vos no creés, digamos, ¿cuál es el relato del gobierno? Todo gobierno tiene un relato. ¿Cuál es el relato del gobierno? Ahora, Mira, espera, ¿por qué necesitan los gobiernos relato? ¿Por qué? Pues parte de la construcción te lo va a decir Graciela. Después te la, No, si haces las te la cosas dejo bien, a ¿qué Graciela para que... relato? No, si haces las cosas bien no necesitas relato. Bueno, El relato es para mentir de manera edulcorada algo que está No, mal. no es bueno, así. Pero el relato del igual. gobierno tenía una herencia política fuerte, pesada, casi inmanejable. No supe cómo encararlo bien al principio. Me estalló, ahora lo estoy encarando correctamente. Ese es el relato hoy del gobierno. Mm. ¿Qué opinás? No, está mal. Mm. Macri debería olvidarse de la reelección. No digo que se baje, digo, debería olvidarse de la reelección si quisiera realmente el país y plantear otra cosa. Yo le he hablado 500 veces con vos y lo he dicho 1000 veces acá. A ver, ¿cómo puede ser que no haya consenso todavía en Argentina que después de 8 siglos de fracasos, tenés un tercio de la población argentina pobre hace 30 años, no un día, 2, 3, 30 años. 30 años con el 30% de la población pobre. Hace 20 que tenés la población trabajadora en el sector privado viviendo en negro un tercio de los trabajadores privados en negro. Nunca tuviste la inseguridad que tenés hoy, nunca tuviste la producción y consumo de droga que tenés hoy. Hoy en las villas miserias nacen chicos con droga en sangre, pues los traen a luz chicas completamente perdidas por la droga. O sea, estamos pariendo zombies en Argentina ya. Yo digo, pero ¿qué necesitamos para darnos cuenta que hay que cambiar algo profundo que estamos haciendo mal? Y ahí voy a Macri. Pero sin duda Macri debería plantear otra cosa, ya, aunque esté sabiendo que está en campaña, bla, 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 porque con el argumento que estamos siempre en campaña, nunca decís ni hacés lo que tenés que hacer. A ver, ¿Y qué tenés que hacer? Otra cosa. Después supongo que vamos a hablar un poco de qué es lo que hay que hacer. Bueno, pero también te pido, digamos, tu opinión como consultor económico. Me imagino que después de tu experiencia política, si no sos presidente, vas a seguir yo con digo tu lo trabajo mismo en hoy, economía. digo lo mismo hoy como candidato a presidente que lo que decía antes. Bueno, por eso, te pido tu opinión como consultor económico de lo que estamos Sí. viendo en la economía en los próximos meses. Esto lo acaba de tuitear Duhovne. Frente a las dificultades de 2018, respondimos con seriedad y solidez y los resultados empiezan a llegar. Los déficits fiscal y de cuenta corriente, es el sector externo, están disminuyendo, la recesión ha tocado fondo y esperamos una recuperación gradual. Y pone el documento del FMI, Sí. que yo conté, digamos, como ha caído la recaudación, es necesario un ajuste adicional sobre el gasto para cumplir la meta de déficit pautada con el fondo y el gobierno ha propuesto recortar todavía más obra pública. En campaña, pues no puede tocar otras cosas. A ver, primero, vamos a destriparlo, este tuit. Sí. Dificultad de 2018. ¿Dificultad de 2018 de qué? El gobierno nos llevó a una crisis. Hizo volar el dólar y destruyó los salarios de toda la población y está destruyendo empresas con tasas de interés alucinantes. O sea, las dificultades no son una tormenta de frente, como dice Macri. Son
errores serios de política económica, fruto de errores serios de diagnóstico que ya venían desde el 2014, cuando empezaba a trabajar Macri ya en las sombras para la presidencial. O sea, las dificultades. Háganse cargo, muchachos. La crisis fue culpa de este gobierno, de ellos. Pero José Luis, recién Maxi... Entonces, respondimos, perdón, ¿no? Termino con... Sí, sí. respondimos con seriedad y solidez. ¿Qué solidaridad y solidez? Nos reventaron con una devaluación sobre la cual pusieron retención encima. Y el impuesto a la renta financiera. ¿Eso es seriedad? La seriedad sé que hubiera sido es, así como a toda esta política vieja le es fácil reventar el sector privado de impuestos, y hoy fundiendo a medio sector privado con las tasas de interés, no, hagámonos cargo nosotros de esta crisis y hagamos una baja de gasto en serio. A ver, la única baja de gasto en serio que hizo este gobierno fue reventar el sector privado a tarifazo. El tema de recorte de subsidios económicos que... Bueno, del otro lado eso tuvo lo el pagó aumento la de tarifas. gente. Fíjate que la única baja de gasto público que hace esta vieja política es cuando el gasto público lo paga la gente con más tarifas. ¿La baja de gasto ¿me público dejas? qué es? Echar empleados Pero públicos. sin duda que ¿Y lo puedo tenés que hacer, decirle claro. algo a Espert que me parece importante? Espert, durante la época de Alfonsín, la pobreza en este país llegaba al 14%. En el 88 ya era En el 33. 89, no, en el 89, No es así. perdón, bueno, estos son datos estadísticos ciertos. El INDEC no dice eso. Son datos del INDEC, los estoy mirando en este momento, acabo de En el chequearlo 89 con la hiperinflación en llegó el- al 50%. No, Arriba del 50%. pero antes del 89 llegó al 18%, pero durante el periodo era el 14%. Entonces, digo, Pero no son bajas siempre... pero son bajas que tenés Estoy hablando después de- de una gran crisis. Pero estoy Bueno, no sé hablando... lo- escucho tu importa, punto, lo que digo es que no siempre, no hace 30 años que este país tiene pobreza, Sí. lo cual no quiere decir que no sea grave y que no sea estructural. Por supuesto que es estructural, pero planteemos las cosas... Entonces, esperá, sí. pues el único punto que tenés conmigo de todo lo que yo dije es que la No. pobreza no es cierto que sea de un Sí, tercio hasta no, 30 no años. Yo tengo digo cosas que en contra. sí. Independientemente del tiempo que para vos tenga la duración de la pobreza o para mí, independientemente de eso, hoy sí la tenemos. Claro, Hoy sí la sin tenemos. duda, Entonces, sin duda. hoy sí la tenés y la pobreza, en el mejor de los casos, tiene una línea creciente si vos lo corregís por los ciclos. Entonces, la pobreza tiene una línea creciente en Argentina. Ujú. Al revés de casi todos los países latinoamericanos, salvo Brasil, que la vienen bajando mucho desde niveles altísimos a una velocidad extrema, enorme. Nosotros somos de los pocos países de Latinoamérica que está perdiendo la lucha contra la pobreza. Digo, independientemente de que sea un tercio hace 30 años o creciente hace 10, 15, 20, hay algo que estamos haciendo mal. Y ese es mi punto fundamental, independientemente de la discusión sobre la pobreza. José Luis, te pregunto en el corto plazo, ¿no? Lo que estamos viendo de esta carrera electoral. El gobierno lo expresa permanentemente y está también en el documento del staff del FMI. La prioridad es no tener otra crisis cambiaria. Parece ser que la máxima... Está clarísimo eso. esa, vos coincidís Está con eso. clarísimo. El único objetivo El que tiene nivel de gobierno- actividad quedó Informe. allá, que sea lo que Dios Coincidís en quiera. Sí. Bueno, ¿y es una prioridad que se puede cumplir en los próximos meses o hay riesgos en el horizonte? ¿Riesgo de qué? Bueno, Vamos a definirlo un profundización de la poco, porque, recesión, viste- inflación que no baja y el riesgo de una corrida o no al dólar. Y en Argentina nunca digas nunca. A ver, si en la primera vuelta empiezan a aparecer encuestas cercanas a las PASO con una Cristina muy firme, te diría, vas a tener tensión cambiaria. El gobierno con los desembolsos del fondo, si puede llegar a usarlo, que es otro tema, yo te diría que tiene el mercado cambiario para evitar una explosión. Dicho sea de paso, acá hay que poner un poco de frialdad también. Yo entiendo que la gente esté como loca con la suba del dólar, porque no estás en Suiza y te sube el dólar respecto del euro. No, vos estás en Argentina, te sube la medicina prepaga, el colegio, la luz, el gas, todo. Entonces, que suba el dólar, que sabés que algo de más inflación va a traer, la pone como loca. Pero José Luis, los Ahora ese es un funcionamientos tema. del fondo, hoy los mostró Maxi acá, para digamos, que esos fondos los puede utilizar son bajar el gasto de capital, en este caso obra pública, o subir impuestos. O sea, Bueno, realidad la que suba de es grave, impuestos es me parece de locos, pero guarda, el miedo del fondo, que es el miedo de muchos argentinos de bien, es que con los niveles de deuda que tenés, a vos te cueste mucho levantar la deuda el año que viene. O sea, Argentina no te diría que está al borde del default, pero vos tenés que dar mucha seguro de que no vas a defaultear o que tener los fondos para pagar la deuda. Que te gaste los dólares Sí. este año para no tener la Yo la crisis discrepo cambiaria y el en año- el mecanismo, pero Expert, asegurarte de los pagos de deuda me parece un tema no menor. una ¿no? pregunta que me gustaría hacerle. Los niveles de deuda que tenemos,
¿sí? Son más o menos los que tiene la Comunidad Económica Europea, 80-85%. No, pero Graciela, Pero no, déjame Argentina no preguntarte puede algo. tener ese nivel Yo- de deuda porque ha vivido defaulteando la deuda. No tenés mercado de crédito. No, pero el punto es, ¿la deuda o es el crecimiento? Porque el problema es la deuda y cómo pagar la deuda, pero la deuda vos tenés dos caminos, o la pagás ajustando o la pagás produciendo. Entonces lo que no se Que entiende... Argentina pueda pagar la deuda creciendo, lo Sí. vienen diciendo, creo que todos los Vos ministros decís de que no es Economía posible. que han terminado defaulteando la deuda. No, no. No es posible. no. José Luis, En estos niveles de deuda que tiene Argentina, está claro, si tuviera financiamiento para refinanciar, Argentina hoy no puede ni siquiera refinanciar Dicho sea de paso, el grueso de su deuda. Es decir, ahí hay nadie un le presta tema- para refinanciar, ¿Cómo para no tener que salimos pagar. entonces? ahí hay un tema Bueno, importante. a ver, ¿eh? una Hay un tema pregunta- importante. sí. Guarda con aquellos irresponsables que dicen que hay que reformular el acuerdo con el fondo para que sea más blando. Si el acuerdo es más blando, el fondo te va a poner menos plata, no más. Claro, Ujú. claro. Y el año que viene, a vos te queda un agujerito de 20.000 millones de dólares para cerrar el programa financiero. O sea, si vamos a hablar del Fondo Monetario, vamos a necesitar más plata, no menos. Entonces, Es si decir, no vos podés decís- crecer, ¿qué haces? El gobierno está con el riesgo de que si afloja el acuerdo con el fondo, tiene más riesgo de corrida. A ver, acá hay un conjunto de problemas, Maxi. El gobierno perdió la reputación por la crisis del año pasado, que es su propia responsabilidad. Cuando vos tenés problemas de reputación, es muy difícil levantarla después. Muy bien. Es muy difícil. Y en este problema está entrampado el gobierno. José Luis, ¿qué posibilidad hay? Porque en el gobierno, y uno analizando un poquito la política, se da cuenta que vos comés del electorado de Cambiemos, más duro de Cambiemos. Es, digamos, el perfil de tu votante. Mm. ¿Qué posibilidad hay que pase lo que pasó, por ejemplo, con Alfredo Olmedo, que ahora parece que se fue a Salta a armar una alianza en Salta y haya algún acuerdo con el gobierno para que te bajes? Porque en el gobierno están Ninguna. confiados que no. Ninguna chance. No. Y- Nosotros somos una alternativa a la clase política tradicional dentro de la cual está Macri, así que no tenemos nada que ver con el macrismo. pero Somos algo coinci- diferente. Coincidís en que parte de tu electorado Pero sin es duda. el ortodoxo Sí. de Cambiemos. No que... sé si el ortodoxo, no. A ver, hay mucha gente de a pie, no ortodoxa, que votó a Cambiemos porque le causaba espanto a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Y esa gente que no es ortodoxa ni fanática de Cambiemos, nada que ver, sino que votó algo que le resultaba menos temeroso o que le daba menos miedo que lo otro que tenía enfrente, que era impresentable, lo que ofrecía el kirchnerismo. Esa gente, nosotros nos dijimos sin duda en esta primera etapa a esa gente, lo que le decimos es, no tenga miedo a votarnos a nosotros, porque usted tiene, si le tiene tanto miedo a Cristina, si llegara a segunda vuelta, tiene la segunda vuelta para eso. No es necesario votarlo a Macri 3 veces para dejar la tasa a Cristina. ¿Y qué tiene Esper que no tenga Labaña, siendo dos economistas? No, bueno, hay infinidad de economistas. Vos sos economista, ¿no, Claudio? No. No, bueno. Pero hay infinidad de economistas que en Argentina que opinamos todo diferente, ¿no, no. José Digamos, Luis, iba a decir con Claudio, tenemos coincidencia y tenemos diferencia. No, no todos pensamos igual. José Luis, ¿cómo haces? Digamos, vos decís, una salida de esta crisis es bajar el gasto público, bajar el nuevo gasto público echando empleados públicos. ¿Cómo haces para salir de la crisis, hacer crecer la economía? Si primero bueno, lo que propones es colapsar el mercado interno. No, a ver, nosotros creemos que hay que hacer una cosa completamente diferente y no es eso lo único que hay que hacer, que sí hay que hacer, lo que te acabo de decir y que a vos no te cierra. Pero nosotros creemos que hay que plantear otra cosa. Argentina, hay 3 pilares o 3 causas fundamentales de la decadencia argentina, según nuestro punto de vista, por cierto, ¿no? Una economía completamente cerrada al comercio. Argentina usa al mundo solamente para pedirle prestado. Argentina es de las economías más cerradas que hay en el mundo del comercio. Y el comercio en Chile, ni el comunismo chileno cuestiona el libre comercio. Correcto. Por eso crece. Segunda cosa, tenemos un Estado que el sector privado, con toda la razón, no lo puede ni quiere pagar. No lo puede pagar el sector privado, este tamaño del Estado que obliga a esta presión impositiva. No lo puede pagar. Pero no lo puede técnicamente porque tiene un ingreso per cápita que no le da para pagar al que está en blanco más de la mitad del año trabajar solo para pagar impuestos. Porque estás colocando a todo el sector privado en una situación límite donde el que puede salta al seco y se va al negro. Y eso es un albaí inviable. La tercera cosa es que Argentina tiene un mercado laboral poco amigable para crear empleo. Por eso tenés 1/3 de los trabajadores privados trabajando en negro. Entonces, la discusión nuestra es, para mí, hasta preideológica. No tiene sentido liberal, ortodoxo, keynesiano. Es 3 cosas elementales que le estamos haciendo muy mal, motivo por el cual estamos en caída libre. Me tengo que ir a la tanda, Sí. José Luis. De nuevo, vuelvo a tu conocimiento como consultor económico. Mm. Si Macri logra la reelección,
se disipa, el gobierno dice, logramos la No, reacción, de ninguna manera. baja el riesgo No, país no, 400 no, puntos, no. conseguimos financiamiento y la No. Argentina es otra. No, de ninguna manera. O sigue latente No, te queda riesgo de corrida, el inflación, tema de la deuda a los niveles que ha llegado. es un problema Y el débito de intereses y pago de amortizaciones que te genera es una espada de Damocles para Macri, Cristina, Cualquiera. Expert, quien venga. para el que venga, cualquiera. Porque- Cualquiera. El gobierno que venga va a ser un gobierno en minoría y entonces va a necesitar acuerdos en el Parlamento para producir las reformas estructurales que hay que hacer. Y si el gobierno no cambia esta modalidad de gestión, como no la ha cambiado, gane quien gane, va a ser un gobierno en minoría. José Luis Esper, gracias. Por nada, un placer, gracias. Ahí, buen ahí día. te vemos entonces corriendo en la carrera electoral. Sin duda. Ahí José Luis Esper no se baja. Va a No, ir vamos a ganar. ¿Cómo que me bajo? Vamos a ganar. Gracias, José Luis. Chao. Anda, ya volvemos.